Hola a todas y todos, ¿cómo están? Este es el primero de una serie de videos donde vamos a explicar un poco qué son esto de los enlaces químicos. Bien, para empezar, un enlace químico va a ser una fuerza de atracción que va a mantener unidos a los átomos y a las moléculas. Dependiendo de si hablamos de esta fuerza entre átomos, va a tener un nombre, y si hablamos de esta fuerza entre moléculas, va a tener otro nombre, que es lo que vamos a ir desarrollando un poco en varios videos. Para empezar, vamos a hablar de los enlaces intramoleculares, que van a ser los enlaces que van a mantener unidos a los átomos para darle origen a las moléculas. Hay varios tipos de enlaces. Uno es el enlace iónico, enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a comenzar viendo qué es esto de enlace iónico. El enlace iónico es una fuerza o una interacción electrostática entre iones, por eso hablamos de enlace iónico, que es el resultado de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. ¿Qué pasa? Estos tipos de enlaces iónicos van a generarse cuando la diferencia de electronegatividad entre dos elementos, entre dos átomos de dos elementos, sea grande. ¿Qué quiere decir? Que generalmente este tipo de enlace se va a formar entre un metal y un no metal. En realidad, los tipos de enlaces intra decir es que para que un átomo sea estable, va a tener que adquirir la configuración del gas noble más cercano, o va a tener que llegar a tener 8 electrones en su último nivel. Por eso se llama regla del octeto. Las opciones son el hidrógeno, el litio, el helio. Estos tres elementos tienen 2 electrones en su último nivel cuando son estables. ¿Por qué esto de 8 electrones? Cuando se estudiaron los distintos elementos, los átomos, se dieron cuenta que los gases nobles no reaccionaban. Por eso también se los llama gases inertes. Cuando estudiaron por qué no reaccionaban, vieron que en su configuración electrónica los gases nobles tenían en su último nivel 8 electrones, y que esto les confería cierta estabilidad y permitía, digamos, que el átomo fuera lo suficientemente estable y no reaccionara. ¿Por qué? Porque todos los demás átomos de los demás elementos buscan esto de establecer enlaces o de reaccionar exactamente para alcanzar la estabilidad. Si no reaccionan, no alcanzan, no son estables, digamos. Entonces, se llegó a la conclusión, a partir de varios estudios, de que todos los elementos que no sean gases nobles van a establecer uniones químicas o enlaces químicos para llegar a tener 8 electrones en su último nivel, o 2 electrones en el caso del hidrógeno y del litio. Entonces, con esta idea vamos a analizar qué es lo que ocurre entre el sodio y el cloro. El sodio va a ser un elemento, es un metal del grupo 1A, y el cloro es un no metal del grupo 7A. ¿Qué significa esto? Que si está en el grupo 1, tiene un electrón en su último nivel, y si está en el grupo 7, tiene 7 electrones en su último nivel. Si no recuerdan, los metales son electropositivos, significa que van a tender a entregar electrones, y los no metales son electronegativos, que significa que tienden a atraer electrones hacia ellos. Entonces, si tomamos un poco esto de la regla del octeto, que para que el átomo sea estable tiene que tener 8 electrones en su último nivel, fíjense que el sodio tendría que ganar 7 electrones para tener los 8 en su último nivel. Pero para un átomo es sumamente difícil, lleva mucho gasto energético tener que ganar 7 electrones. Al sodio lo que le conviene es ceder ese electrón que le queda, y fíjense que en la
capa de más abajo, en el nivel de más abajo, ya tiene 8 electrones. Entonces le conviene dar ese electrón y quedarse con los 8 de la capa más interna. Ese electrón se le cede, se le transfiere al cloro. ¿Por qué? Porque el cloro, como tiene 7 electrones en su último nivel, le es más fácil ganar un electrón y llegar a los 8, formándose así un catión y un anión. Vamos a ver que en los enlaces iónicos siempre hay formación de iones. ¿Por qué? Porque como se transfieren electrones, siempre va a haber uno que va a ceder electrones y otro que los va a aceptar. Entonces siempre se va a formar un catión y un anión. En el caso del sodio, fíjense que el catión va a tener los 8 electrones y como perdió un electrón, va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque tiene más protones que electrones. En el caso del cloro, como ganó una carga negativa, tiene un electrón de más, forma un anión. Esto siempre lo vamos a ver, como les dije, en el enlace iónico. Siempre que ustedes vean que los que se van a unir es un metal y un no metal, siempre van a formar enlaces iónicos. Vamos a ver diagrama de Lewis. ¿Qué es el diagrama de Lewis? El diagrama de Lewis lo que nos muestra es cómo queda armado o cómo queda la distribución de las cargas electrostáticas cuando se establecen los distintos tipos de enlaces químicos. En el caso del enlace iónico nos va a mostrar cómo quedan formados el anión y el catión. Fíjense, como les decía, que el sodio tiene un electrón en su último nivel porque pertenece al grupo 1A, el cloro 7 porque pertenece al grupo 7A. Como vimos, el sodio le va a transferir un electrón al cloro, formándose esto, que va a venir a ser el diagrama de Lewis, que lo que nos muestra es el catión sodio y el anión cloruro. Ya después, más adelante, vamos a ver cómo son los nombres, por ahora no, pero fíjense cómo es el diagrama. En el sodio no aparece ningún electrón porque lo que hace el diagrama de Lewis es mostrar los electrones que hay en el último nivel. Fíjense que el sodio, como cede ese electrón, va a quedar sin ningún electrón, por eso no se le pone nada, y arriba se le pone la carga que tiene, en este caso más 1 porque perdió un electrón. En el caso del cloro se le ponen los 8 electrones porque al ganar un electrón completa su octeto en su último nivel, quedan los 8 electrones, y carga menos 1 porque ganó un electrón. ¿Qué pasa si nosotros podemos ver qué sucede en el litio y el oxígeno cuando estos dos elementos se unen? Fíjense que el oxígeno, si no se acuerdan, está en el grupo 6A. Eso significa que va a tener 6 electrones en su último nivel. Fíjense que va a tener 2 en el 2S y 4 en el 2P. Entonces, si nosotros decimos, bueno, en su último nivel tiene 6, para completar el octeto le faltan 2 electrones. Por eso, cuando el oxígeno se encuentra con el litio, fíjense que está en el grupo 1A, o sea que tiene un electrón en su último nivel. Al litio, en vez de ganar 7 electrones, le conviene dar este electrón y quedarse con los 2 electrones que tiene en su nivel 1S y parecerse así al helio. Acuérdense que el litio es parte de las excepciones a la regla del octeto. Entonces, el litio, cuando se encuentren con el oxígeno, le va a decir, bueno, toma, yo te doy un electrón, así yo llego y completo mi dueto, en este caso, me parezco al helio, y a vos te falta un electrón menos. Pero, exactamente, el oxígeno, si se une solo a un litio, le va a faltar un electrón. Por eso aparece otro átomo de litio, también le entrega su electrón al oxígeno. Y de esta forma, fíjense que acá tienen la configuración electrónica del oxígeno. Ya cuando gana esos 2 electrones, completa su octeto en el último nivel y de esta forma forma un anión. Va a ser un anión con 2 cargas negativas porque ganó 2 electrones. En el caso de los átomos de litio, como dieron un electrón, van a formar cationes con una carga positiva cada uno. En el diagrama de Lewis, ¿qué vamos a observar? Que por cada átomo de oxígeno van a ir 2 átomos de litio. ¿Por qué? Porque necesito
2 electrones, como cada átomo cede 1, necesito 2 átomos de litio. Y nos va a quedar entonces el catión litio, el 2 adelante porque necesito 2 átomos de litio, y el oxígeno, fíjense que también se le colocan todos sus electrones, los 8 a los que llegó, con 2 cargas negativas porque, como les dije, ganó 2 electrones. Fíjense que, de nuevo, se le pone únicamente los electrones que hay en su último nivel. Este tipo de interacciones les va a dar distintos tipos de propiedades a los compuestos que se unan a través del enlace iónico. Por lo tanto, vamos a ver que en general los compuestos iónicos van a ser todos sólidos con altos puntos de fusión. Acuérdense que el punto de fusión es la temperatura a la cual yo puedo pasar del estado sólido al estado líquido. También vamos a ver que son solubles en disolventes polares como el agua, porque exactamente hay una formación de aniones y cationes, por eso son solubles en solventes polares. Prácticamente van a ser insolubles en disolventes no polares, como es el caso del hexano, el benceno, el tetracloruro de carbono, etc. Todo lo que sean compuestos orgánicos, que ya lo vamos a ver más adelante. También van a estar, cuando están fundidos o en soluciones acuosas, van a ser buenos conductores y como les venía diciendo, cada vez que nosotros veamos que los que van a establecer el enlace es un metal y un no metal, vamos a apostar a que va a ser una unión de tipo iónica. Muy bien, eso ha sido todo, enlace iónico. Ya en el próximo video les explico un poco mejor los otros tipos de interacciones intramoleculares.